Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Gracias por sintonizar esta su emisora Guionismo FM. El día de hoy hablaremos del tema identidad, territorio y cultura. Para esto nos acompañan en la mesa de trabajo Viviana Quecán, Lina Alfaro y quien les habla Adriana Ruiz. Comencemos. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Bueno, para comenzar, Lina nos va a hablar acerca de la creación de identidades a través del sonido. Hola Lina, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿por qué crees que la música se ha convertido en un hecho social? Bueno, primero que todo, muy buenas tardes, Adriana y Sandra. Para mí es un placer estar compartiendo con ustedes aquí en Guionismo 102.4, la emisora que está de moda. Y pues ahora considero que para responder a tu pregunta es necesario resaltar una frase del autor Pickett, que en el 2004 me llamó mucho la atención. Y precisamente, abro comillas, dice así: la música siempre ha acompañado al hombre y es uno de los rituales más antiguos de la especie humana, que refleja y expresa nuestras emociones, pasiones y sentimientos, cierro comillas. Partiendo de aquí y contestando a tu pregunta, Adriana, considero que la música es un hecho social, ya que simplemente es un instrumento de conocimiento con gran poder que nos facilita comunicar de manera rítmica y con un lenguaje inusual los sentimientos, las vivencias que en algún momento de la vida nos han marcado y aportado, claro está, a nuestra identidad individual y colectiva. Es tan simple como decir que la música es un hecho social que, al ser creado por variedades de culturas, presenta un gran acoplamiento en la humanidad, pues las personas, al escuchar letras, melodías y ritmos, transmiten sus ideas, valores, gustos, experiencias, entre muchos más aspectos, que lo único que hacen, cabe resaltar, es que se sientan cómodos, que se identifiquen con este tipo de canciones. Claro está, cabe resaltar que pese a que es un arte, este también se encuentra unido a condiciones económicas, sociales, históricas, éticas y sentimentales de cada sociedad, ya que cada una de ellas presenta como características particulares, mantienen costumbres, realizan acciones singulares que los hace ser lo que son actualmente. Un ejemplo de ellos es la salsa, un género musical que inicia entre los 70 y 80 en Cuba, que por su sabrosura pone a bailar a la gran mayoría de personas, ya sea en una reunión familiar, ida al trabajo, en la universidad, en la casa mientras se relaja uno, en diferentes contextos, y que por su lenguaje romántico, rítmico, revela muchas de las situaciones y épocas que los hombres y mujeres aún mantienen dentro de sus recuerdos, junto a sus dimensiones, de manera como cognitiva y contractual. Asimismo, también me parece importante expresar mi opinión con respecto a una frase del señor Hormingos Ruiz en el 2010, que dice, abro comillas: cada época nos ha dado un lenguaje musical determinado, que nos hemos encargado de transformar de acuerdo con las normas y valores que imperan en nuestra sociedad. Esa música, que está dotada de unas características culturales determinadas, será percibida en función de los criterios individuales de cada cual. Por tanto, es necesario identificar cómo hace y percibe la música el individuo, identificar la conexión de la música con el resto del comportamiento humano, cierro comillas. Con respecto a la cita anterior, opino que a través del tiempo la música ha dejado un legado a nivel individual y social que ha tenido un grandísimo impacto, pues teniendo en cuenta todo lo que ha acontecido a lo largo de los años, que ha conformado e interpretado las diferentes canciones que se encuentran en sintonía dentro de las estaciones de radio, los canales de internet, los dispositivos tecnológicos, entre otros medios de transmisión,
que provocan al individuo un sentido de identificación, comprensión, que cumplen una función específica, que crea y constituye una experiencia vital en torno a ella y a la sociedad. Claro está, que en su gran mayoría se encuentran directamente relacionadas con las necesidades y las situaciones que se encuentran afrontando el individuo en el momento, ya sea a nivel familiar, sentimental, político, y asimismo es importante resaltar que aunque de manera muy subjetiva, el género musical que escucha cada uno de los individuos determina algunas de sus características, gustos e intereses, conductas. Tiene que ver o tiene que hacer frente a las situaciones que se presentan a lo largo de su vida. Muchas de esas personas mantienen conductas agresivas y un ejemplo de ello sería las personas que mantienen conductas agresivas. Ellos escuchan, la gran mayoría va influenciado a un género musical en específico, y eso digamos como que los ayuda o no los fomenta a que mantengan también ese tipo de conductas a sí mismos y a la sociedad. Entonces como que el género musical, como lo dice dentro de la cita, influye de una manera un poco indirecta con lo que el individuo vive en su diario vivir. Eso es lo que yo opino al respecto, y es como una situación bastante densa para poder interpretar y sacar una conclusión que se pueda debatir de manera general y que se encuentre de acuerdo a todos los individuos, porque como lo dije anteriormente, cada uno tiene su forma de pensar y actuar frente a diferentes situaciones y aspectos de la vida. Entonces pues cada uno también tiene como su opinión respecto al autor, que me parece muy bueno, que es la cita que les nombré anteriormente. Bueno, siguiendo con el tema, yo te quiero preguntar, Viviana, ¿crees tú que nos encontramos ante un declive del significado social de la música? Buenas tardes, oyentes, es un gusto estar aquí presente para contarles un poco acerca del significado social de la música en nuestra actualidad. Pero primero, para responder a esta pregunta, les quiero contar un poco de la importancia del significado social de la música con relación a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ya que éstas han contribuido a cambiar las relaciones sociales desde las posibilidades individuales de transmitir de forma masiva nuestras creaciones musicales o de otro tipo social, con menos limitaciones que imponían las emisoras o producciones discográficas. Varios músicos, programadores o cronistas coinciden en señalar las posibilidades que ha abierto el Internet, especialmente a la hora de difundir distintos trabajos, permitiendo un acceso global a artistas desconocidos, gracias a plataformas como YouTube o Spotify, algo que era imposible presentar ante emisoras. Desde mi punto de vista, sí, si nos encontramos en un declive del significado social de la música, porque no todo el mundo escucha el mismo género, los mismos artistas. Hay una gran variedad de canciones que nos dan la oportunidad de decidir según nuestros gustos, pero hay una parte muy significativa que está muy condicionada por lo que se ofrece en redes sociales o por lo que se publica en las mismas, y no nos damos la oportunidad de ampliar nuestras mentes en la búsqueda de alternativas, ya que la música podría servir a los jóvenes para construir sus identidades de forma individual y colectiva, ofreciendo expresión, y en pocas palabras, en la actualidad nos regimos por lo que está en tendencia y por lo que nuestro círculo social escucha, y no lo que nos pueda aportar a nuestra identidad individual. Pero posiblemente también lo es porque ahora todo el mundo tiene acceso a todas las canciones y realmente se ha perdido la significancia de la música, por lo que escuchamos lo que en verdad nos identifica con sus letras o con los artistas. Por estas razones y muchas otras, la música ya no es un elemento tan importante en la construcción de nuestros proyectos de identidad, incluso aunque sean individualizados.
Ahora la finalidad principal de la música es simplemente la socialización y la comunicación. Se conoce como un medio para compartir, cantar, bailar y divertirse juntos, mas no como un apoyo para nuestra identidad. Viviana, yo quiero ahora hacerte otra pregunta. Cuéntanos cuáles son las imposiciones propias de la cultura actual que contribuyen a generar una identidad individual. Bueno, ¿qué entendemos por el concepto de cultura? Para Eagleton, la cultura es el conjunto de valores, costumbres, creencias y prácticas que constituyen un grupo específico. Esto quiere decir que la cultura es el fundamento de lo que somos. La cultura rodea a los humanos desde que nacen, obteniendo importantes aportaciones morales e intelectuales por parte de nuestros antepasados, que mezclamos con nuestro presente y forja la identidad de un pueblo. El proceso de conformación de la identidad en Latinoamérica pasó por un proceso histórico de choque de distintas civilizaciones. Por un lado, la herencia prehispánica de pueblos indígenas y por otro, la llegada e imposición de una cultura e identidad europea. Estos influenciaron durante el proceso histórico que definieron la identidad actual de los pueblos latinoamericanos. Tenemos que identificar que la cultura heredada en América Latina promueve en su mayoría del pensamiento europeo. Esto quiere decir que la cultura siempre es producida por una mente y la mano humana. Por lo tanto, influye directamente en la forma de pensar, el sistema político, las fiestas, las ropas, las modas, los alimentos y etc. La cultura puede abarcar elementos materiales como los nombramos anteriormente y elementos inmateriales como la lengua, creencias, valores y comportamientos que conforman la identidad de un determinado grupo de personas, las cuales son afirmadas por las vivencias de una misma realidad común. Por lo tanto, y lo anteriormente nombrado, la cultura es moldeable. Entre las imposiciones de la cultura encontramos que contribuyen a generar una identidad individual. Primero, la cultura, que es moldeada por el lenguaje, pues quien controla las palabras y los conceptos de un pueblo influyen en su identidad y por lo tanto en la construcción de las sociedades. En segundo lugar, encontramos la epistemología, que juega un papel importante en la cultura, la identidad y la conformación de la sociedad. El factor humano. En tercer lugar, encontramos el factor humano y sus acciones diarias, que constituyen un elemento único en el presente para definir un futuro. En cuarto lugar, encontramos la falta de trabajo, con el que produce un sentimiento de desnudez, interiorizando sentimientos de falta de dignidad en la población. En quinto lugar, encontramos un control ideológico de la cosmovisión cultural. Por ejemplo, si una persona no puede acceder al nivel de consumo impuesto por la cultura, produce una identidad individual de ser una persona fracasada por no obtener dicho nivel de consumo. Y en último lugar, encontramos los medios de comunicación que usan el poder del lenguaje para paliar la realidad. Los medios de comunicación ocultan la realidad para impulsar una cultura que les convenga. Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte. Bueno, y para terminar nos llega una pregunta por medio de redes sociales. Esta es, ¿qué influencia ejercen los medios de comunicación en Latinoamérica con base al uso que les asignan a las palabras frente a la construcción de la identidad? Bueno, esta pregunta se las voy a responder yo. Para mí, los medios de comunicación están influenciando a la sociedad latinoamericana por medio de palabras. Ellos están como buscando beneficios para sociedades extranjeras, hacen que las personas idealicen otros países
otras culturas y ocultan como las realidades que ellos viven y nos hacen creer que estos sitios son mejores que el sitio en donde nosotros vivimos. Nos tratan de hacer ver que los conflictos que nosotros vivimos a diario allá no se presentan, allá son, digamos, realidades mejores. Y nos impulsan, como que impulsan en nosotros culturas, identidades que les convengan o que les puedan otorgar alguna clase de beneficios. Y el error que estamos cometiendo como pueblo latinoamericano es aceptar este dominio y el permitir que sea modificada nuestra cultura y que se pierda nuestra identidad. Entonces los medios de comunicación ahora maquillan las situaciones que vivimos con palabras bonitas, digámoslo así, haciendo que el impacto de las cosas sea menor, sea diferente a lo que debería ser. Entonces les pongo un ejemplo, ahora no se usan palabras como desempleo, sino que se nos dice ajustes de plantillas. Ya no tenemos muertos por las guerras, por el conflicto armado, ahora tenemos daños colaterales y en lugar de ser un país con corrupción, tenemos un país con compromisos y esto no debería suceder. Así que están haciendo que la sociedad piense en otros países como un ideal, como algo más arriba que nosotros y que se intente adoptar estas culturas dejando perder la identidad del ser de cada uno de los países latinoamericanos y al final todos estamos adoptando esa identidad prestada que los medios de comunicación nos están pintando de realidades que se suponen que son mejores que las que nosotros vivimos y no es así, o sea, esta realidad que nosotros tenemos la puede vivir cualquiera de los otros países. Nosotros no podemos permitir que nuestra identidad como país se siga perdiendo. Bueno, y entonces con esto terminamos. Les agradecemos a todos por estar en nuestro programa. Gracias a Viviana, gracias a Lina por asistir y por darnos sus comentarios. Los esperamos a todos en una nueva emisión para hablar de temas de interés común, con más música, con cosas chéveres para tener un rato agradable. Gracias a todos, nos veremos en otra emisión.